Saludo fraterno, queridos hermanos. Deseo que la paz, la alegría y el amor de Dios habiten en sus corazones, en sus familias. Es un privilegio y le agradezco a Dios que me permita compartir con ustedes la palabra de Dios que nos anime a seguir amando más a Dios, a seguirlo conociendo para amarlo más, como nos dice el Señor en su palabra, Mateo 22:34, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser. En el marco de esta cincuentena, les digo porque empezamos un tiempo en el que va a desembocar en la celebración de la fiesta de Pentecostés, en la que recibimos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que da testimonio de Jesús, que nos consuela y que nos lleva a la verdad completa. Eso vamos a celebrar en Pentecostés al cabo del cumplimiento de estos 50 días. Estamos, podríamos decir, en un marco de resurrección, y en este marco de resurrección contemplamos cómo el sepulcro está vacío, cómo Jesús se presenta resucitado a las mujeres, y cómo se presenta a dos discípulos que van en camino de Jerusalén a Emaús, cómo se presenta a los 12 en Jerusalén cuando Tomás no estaba allí, y después se presenta al cabo de 8 días a los 12 discípulos cuando ya estaba Tomás. Después vamos a ver, Jesús se presenta a Pedro y a 6 discípulos más a orillas del lago de Tiberíades, y San Pablo nos va a decir en 1 Corintios 15:5 cómo Jesús resucitado se aparece durante 40 días a más de 500 hermanos. Así que estamos en un tiempo de resurrección. Y me gustaría tomar el texto de Lucas 24:13, que es el texto de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Es un texto maravilloso que nos da muchas respuestas con relación a la resurrección y sus efectos en los discípulos. La enseñanza que me gustaría sustraer de este pasaje bíblico es respuesta a dos preguntas. Una, ¿qué significa la resurrección de Jesús para nosotros como cristianos católicos? Y dos, ¿qué efectos debe producir en nosotros esta resurrección de Jesús en nosotros? Lo que produjo en sus discípulos y lo que debe producir en nosotros en la actualidad. Vamos a leer el texto, vamos a leer Lucas 24:13. Acaba de decir que este texto no lo vamos a encontrar en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Esto está exclusivamente en Lucas. Es la segunda aparición de Jesús resucitado a estos dos discípulos. Dice así el Señor, Lucas 24:13. Ese mismo día 2 de los discípulos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, preguntó el maestro. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles, asegurando que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres le habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó todas las escrituras lo que refería a él. Cuando llegaron cerca al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y entrando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decía, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte,
contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso contemplar la palabra de Dios y estos sucesos tan maravillosos, porque este contexto del que le estoy hablando es el contexto de resurrección, y resurrección es volver a vivir, volver a nacer. La resurrección de Jesús es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que el mundo no se condene, sino que se salve por medio de él. La encarnación de Jesús, su vida, sus enseñanzas y el sacrificio suyo en su pasión en la cruz y su resurrección es el acto de amor más sublime y definitivo que podemos tener los seres humanos de parte de Dios. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios, la humanidad, siempre ha sido rebelde. Pero la rebeldía trae culpa, la rebeldía trae vergüenza, trae miedo, trae división. La humanidad que se separa de Dios siempre se disgrega. Sin embargo, Dios siempre en la historia de salvación, en su economía de salvación, como nos dice la Iglesia en su pedagogía, siempre ha querido unirnos a Él y unirnos entre nosotros. Pues entonces, respondiendo a la pregunta de qué es la resurrección de Jesús, podemos decir que la resurrección de Cristo es el máximo acto de amor de Dios para con la humanidad, para nosotros. Es el sacrificio perfecto. El pueblo de Israel, buscando disipar sus culpas y buscando redención de parte de Dios, siempre en sus costumbres litúrgicas buscaba sacrificar animales para que con su sangre se disiparan las penas y los pecados del pueblo. Esos ritos esos actos litúrgicos del pueblo de Israel que se celebraban cada año, las fiestas que se celebran cada año, son buscando agradar a Dios, alabarlo, agradecerle, pero también buscando expiar sus pecados. Jesús, enviado por el Padre, ha venido a ofrecer su vida en la cruz y con su muerte ha venido a limpiarnos y a redimirnos a todos nosotros de nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Así que la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección es salvación para toda la humanidad. Es un sacrificio definitivo. Ya no hay más sacrificios. Ya no se considera en esta nueva alianza como pueblo cristiano católico ofrecer más sacrificios. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía es la conmemoración, la actualización de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el memorial del Señor que se actualiza. Podemos decir que la resurrección no es solamente un acto litúrgico, la resurrección es actual, la resurrección es eficaz y la resurrección debe transformar nuestra vida y debe producir efectos positivos en nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entender que la resurrección es actual, que es eficaz para nosotros como cristianos católicos en este tiempo que nos ofrece la Iglesia de celebración, de actualización de la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, que es eficaz. Recuerden lo que nos dice Hebreos 13:8. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La celebración de la resurrección, la liturgia de la resurrección, el recordar el memorial de Jesús es actual y es eficaz. Es decir, debe producir en nosotros un efecto reconciliador, sanador, purificador, santificador. ¿Qué efectos produce la resurrección en nosotros y cuáles fueron los efectos que produjo en sus discípulos? Recordemos que en el marco de Jesús en Jerusalén, cuando es tomado preso y cuando es enjuiciado por las autoridades del templo y luego es difamado y después es puesto en un madero de una manera indigna y después es asesinado en la cruz. Todo ese acto de la cruz generó toda una conmoción negativa en los discípulos. Se dispersaron, otros se llenaron de incertidumbre y esto era lo que les pasaba a estos dos discípulos de Emaús. Estaban llenos de incertidumbre porque la esperanza de que Jesús fuera su Salvador se les había desvanecido. Ellos pensaban que Jesús iba a ser un libertador de armas como los zelotes, un jefe político que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y del yugo y la tiranía del Imperio Romano. Pero la revolución
de Jesucristo es una revolución del amor, es un cambio interior para vivir en amor y en unidad a pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir en la sociedad y en la cultura. Sin embargo, este acontecimiento de la cruz le llenó de mucha incertidumbre, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha desesperanza. Y estos dos discípulos van camino de Jerusalén, la ciudad de Dios, hacia un pueblito, hacia sus realidades que seguramente ellos habían dejado por seguir al Maestro. Ahora se regresan desilusionados, pero sin embargo Jesús sale a su encuentro y se junta a ellos y les pregunta sobre lo que están comentando. Y ellos están comentando con su rostro entristecido del infortunio de haber perdido al Maestro en la cruz. Sin embargo, ellos no recordaban, y Jesús se los recordó explicándole las Escrituras, como el Hijo de Dios, es decir, el Salvador del mundo, iba a padecer, pero al tercer día iba a resucitar. Estos no podían creer, incluso ya habían escuchado a las mujeres sobre aquel acontecimiento del sepulcro vacío y los ángeles que anunciaban que Jesús estaba vivo. Incluso Pedro y Juan habían ido al sepulcro y también habían corroborado que el sepulcro estaba vacío. Sin embargo, estos dos discípulos no habían podido creer, no podían creer que esto estuviera sucediendo, que Jesús estuviera vivo. Sin embargo, bastó dos cosas, y con esto voy concluyendo, bastó dos cosas para que los discípulos entendieran. Jesús les explica las Escrituras, y dos, parte con ellos el pan, y allí recuerdan sobre el designio de Dios en Jesús, reconocen al Maestro al partir el pan, y después ellos regresan a donde están los demás en Jerusalén para reafirmar. Primero, allá ya saben que Jesús resucitó, y ellos también confirman: Jesús resucitó, en verdad Jesús ha resucitado, y ellos cuentan su experiencia. Queridos hermanos, la palabra de Dios y la Eucaristía, que son las dos formas de que cómo Jesús manifiesta su vida y su resurrección, deben ser para nosotros ocasión de alegría. Y eso es lo que ocurre con la resurrección de Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús resucitado a través de la palabra y de la Eucaristía, se reafirma la palabra de Dios, es decir, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios se reafirma en nosotros. Se disipan los miedos, ¿verdad? Porque Jesús se nos presenta y la palabra nos muestra cómo Jesús es real, está vivo, con su cuerpo glorificado y con su condición de Hijo de Dios en este cuerpo resucitado, y come con nosotros y nos muestra sus llagas y nos pide que le toquemos a través del apóstol Tomás, porque Él está vivo. Y Jesucristo vivo en medio de nosotros hoy nos dice: alégrense, no tengan miedo, yo estoy en medio de ustedes. Jamás Jesús nos ha abandonado. Cuando Jesús asciende al cielo, Él se queda en espíritu y en verdad, es decir, Él se queda en medio de nosotros, en la Eucaristía, en la palabra, en la comunidad. Recuerden, donde dos o tres estén reunidos, ahí estaré yo en medio de ustedes. Así que, hermanos, les invito a que le pidamos al Espíritu Santo en este caminar hacia Pentecostés, que la palabra de Dios nos enseñe al mismo Señor y la obra de Dios para con nosotros. Que la palabra de Dios nos anime a creer en Jesús, a aceptarlo, a reconocerlo con el corazón y a obedecerlo y a servirlo. Y que el Espíritu Santo nos lleve a ver en la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, que es el culmen de nuestra fe, que nos ayude el Señor en la Eucaristía a reconocerle. Dios les bendiga, que la Virgen Santa les acompañe. Un gustazo poder compartir con ustedes la palabra de Dios.